Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra de los cristianos y el canon. Hemos estado hablando de lo que es el canon bíblico, es decir, el grupo de libros que forman la Biblia. Los primeros cristianos, estamos hablando después de la muerte de Jesús, ¿cómo sabían que Jesús no había venido a abolir la ley o los profetas, sino más bien a darle cumplimiento y plenitud? Entonces reconocieron también como parte de la Biblia los libros que usaban los judíos. Pero de inmediato se vieron en dificultades con ambas listas y se preguntaban, ¿cuál canon vamos a usar? ¿El corto de Palestina o el largo que se utilizaba en Alejandría? Frente a este problema, pues los cristianos que vivían en el Imperio Romano y que no sabían hablar hebreo, puesto que la lengua común de aquellos años era el griego, se decidieron por el de lengua griega, de tal manera que se quedaron con el canon de Alejandría. Y al usar esta versión de los 60, aceptaron también los 7 libros que venían incluidos en este canon. ¿Qué quiere decir este? Que el canon de Alejandría tenía todos los libros del Pentateuco, todos los libros del protocanónicos y los libros deuterocanónicos, que ya habían sido traducidos al griego y que era más fácil para ellos. Los judíos, por su parte, viendo que los cristianos habían aceptado el canon griego y que utilizaban el Antiguo Testamento como parte importante de sus Biblias, resolvieron clausurar de forma definitiva su propio canon, y como reacción contra los cristianos prefirieron entonces el canon corto de Palestina, que estaba en hebreo. Fijaron así la Biblia con 36 libros del Antiguo Testamento, con 39 libros del Antiguo Testamento, que hasta el día de hoy son los que utilizan tanto los judíos como los no católicos. En las comunidades cristianas, y sin que la iglesia resolviera nada oficialmente, con el paso de los siglos se fue imponiendo la práctica de utilizar los 46 libros. De vez en cuando se alzaban algunas voces disconforme con la iglesia porque querían utilizar solo los 36, los 39. No sé por qué sigo insistiendo en 36, si son 39 libros aceptados por los judíos, pero algunos personas estudiosas como San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV o San Epifanio en el siglo V, San Gregorio Magno en el siglo VII y en épocas modernas el cardenal Cayetano dejaron claro que deberíamos utilizar entonces el canon de Alejandría, que tenía los 46 libros. Y desde entonces hasta nuestros días, la Iglesia Católica utiliza 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en nuestra próxima entrega la Reforma Protestante con Martín Lutero y el Concilio de Trento. Y ahí vamos a comprender mucho mejor entonces lo de los 46 libros en la Iglesia Católica, donde estamos utilizando, como les dije, el canon de Alejandría y los 39 libros de las iglesias no católicas que se quedaron con el canon griego. Que vayamos creciendo cada día más en fe, en esperanza, en amor, que las Sagradas Escrituras nos vayan enamorando de la palabra del Señor. Y decimos, te damos gracias, Señor Jesús, porque tenemos en nuestras manos tu palabra escrita, traducida a nuestra lengua, para que podamos entenderla y entenderte a ti, que eres la palabra viva del Padre. Te lo pedimos que día a día nos enseñes a amarte más y a ser amantes de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia
Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Vamos a hablar de los cristianos y el canon. Hemos estado hablando de lo que es el canon bíblico, es decir, el grupo de libros que forman la Biblia. Los primeros cristianos, estamos hablando después de la muerte de Jesús, ¿cómo sabían que Jesús no había venido a abolir la ley o los profetas, sino más bien a darle cumplimiento y plenitud? Entonces reconocieron también como parte de la Biblia los libros que usaban los judíos. Pero de inmediato se vieron en dificultades con ambas listas y se preguntaban, ¿cuál canon vamos a usar? ¿El corto de Palestina o el largo que se utilizaba en Alejandría? Frente a este problema, pues los cristianos que vivían en el Imperio Romano y que no sabían hablar hebreo, puesto que la lengua común de aquellos años era el griego, se decidieron por el de lengua griega, de tal manera que se quedaron con el canon de Alejandría. Y al usar esta versión de los 60, aceptaron también los 7 libros que venían incluidos en este canon. ¿Qué quiere decir este? Que el canon de Alejandría tenía todos los libros del Pentateuco, todos los libros del protocanónicos y los libros deuterocanónicos, que ya habían sido traducidos al griego y que era más fácil para ellos. Los judíos, por su parte, viendo que los cristianos habían aceptado el canon griego y que utilizaban el Antiguo Testamento como parte importante de sus Biblias, resolvieron clausurar de forma definitiva su propio canon, y como reacción contra los cristianos prefirieron entonces el canon corto de Palestina, que estaba en hebreo. Fijaron así la Biblia con 36 libros del Antiguo Testamento, con 39 libros del Antiguo Testamento, que hasta el día de hoy son los que utilizan tanto los judíos como los no católicos. En las comunidades cristianas, y sin que la iglesia resolviera nada oficialmente, con el paso de los siglos se fue imponiendo la práctica de utilizar los 46 libros. De vez en cuando se alzaban algunas voces disconforme con la iglesia porque querían utilizar solo los 36. Los 39, no sé por qué sigo insistiendo en 36, si son 39 libros aceptados por los judíos, pero algunos personas estudiosas como San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV o San Epifanio en el siglo V, San Gregorio Magno en el siglo VII y en épocas modernas el cardenal Cayetano dejaron claro que deberíamos utilizar entonces el canon de Alejandría, que tenía los 46 libros. Y desde entonces hasta nuestros días, la Iglesia Católica utiliza 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en nuestra próxima entrega la Reforma Protestante con Martín Lutero y el Concilio de Trento. Y ahí vamos a comprender mucho mejor entonces lo de los 46 libros en la Iglesia Católica, donde estamos utilizando, como les dije, el canon de Alejandría y los 39 libros de las iglesias no católicas que se quedaron con el canon griego. Que vayamos creciendo cada día más en fe, en esperanza, en amor, que las Sagradas Escrituras nos vayan enamorando de la palabra del Señor. Y decimos, te damos gracias, Señor Jesús, porque tenemos en nuestras manos tu palabra escrita, traducida a nuestra lengua, para que podamos entenderla y entenderte a ti, que eres la palabra viva del Padre. Te lo pedimos que día a día nos enseñes a amarte más y a ser amantes de tu palabra.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra Vamos a hablar de del los pueblo cristianos y que el busca canon. y Hemos construye estado hablando su de lo que es el canon bíblico, es decir, el grupo de libros que forman la Biblia. Los primeros cristianos, estamos hablando después de la muerte de Jesús, ¿cómo sabían que Jesús no había venido a abolir la ley o los profetas, sino más bien a darle cumplimiento y plenitud? Entonces reconocieron también como parte de la Biblia los libros que usaban los judíos. Pero de inmediato se vieron en dificultades con ambas listas y se preguntaban, ¿cuál canon vamos a usar? ¿El corto de Palestina o el largo que se utilizaba en Alejandría? Frente a este problema, pues los cristianos que vivían en el Imperio Romano y que no sabían hablar hebreo, puesto que la lengua común de aquellos años era el griego, se decidieron por el de lengua griega, de tal manera que se quedaron con el canon de Alejandría. Y al usar esta versión de los 60, aceptaron también los 7 libros que venían incluidos en este canon. ¿Qué quiere decir este? Que el canon de Alejandría tenía todos los libros del Pentateuco, todos los libros del protocanónicos y los libros deuterocanónicos, que ya habían sido traducidos al griego y que era más fácil para ellos. Los judíos, por su parte, viendo que los cristianos habían aceptado el canon griego y que utilizaban el Antiguo Testamento como parte importante de sus Biblias, resolvieron clausurar de forma definitiva su propio canon. Y como reacción contra los cristianos, prefirieron entonces el canon corto de Palestina, que estaba en hebreo. Fijaron así la Biblia con 36 libros del Antiguo Testamento, con 39 libros del Antiguo Testamento, que hasta el día de hoy son los que utilizan tanto los judíos como los no católicos. En las comunidades cristianas, y sin que la iglesia resolviera nada oficialmente, con el paso de los siglos se fue imponiendo la práctica de utilizar los 46 libros. De vez en cuando se alzaban algunas voces disconforme con la iglesia porque querían utilizar solo los 36, los 39. No sé por qué sigo insistiendo en 36, si son 39 libros aceptados por los judíos, pero algunos personas estudiosas como San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV o San Epifanio en el siglo V, San Gregorio Magno en el siglo VII y en épocas modernas el cardenal Cayetano dejaron claro que deberíamos utilizar entonces el canon de Alejandría, que tenía los 46 libros. Y desde entonces hasta nuestros días la Iglesia Católica utiliza 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en nuestra próxima entrega la Reforma Protestante con Martín Lutero y el Concilio de Trento. Y ahí vamos a comprender mucho mejor entonces lo de los 46 libros en la Iglesia Católica, donde estamos utilizando, como les dije, el canon de Alejandría y los 39 libros de las iglesias no católicas que se quedaron con el canon griego. Que vayamos creciendo cada día más en fe, en esperanza, en amor, que las Sagradas Escrituras nos vayan enamorando de la palabra del Señor. Y decimos, te damos gracias, Señor Jesús, porque tenemos en nuestras manos tu palabra escrita, traducida a nuestra lengua, para que podamos entenderla y entenderte a ti, que eres la palabra viva del Padre. Te lo pedimos que día a día nos enseñes a amarte más y a ser amantes de tu palabra.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.